Sean bienvenidos al podcast de Rogelio Rojas, espacio donde intento descifrar qué se esconde detrás del éxito de personas reales como tú y como yo. Ven, acompáñame y sé testigo de esta aventura. Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio. Hoy tengo un invitado muy especial. Javier, muchas gracias por darme la oportunidad de entrevistarte y de abrirme las puertas de tu espacio Espagueros aquí en Barcelona. Y gracias por estar aquí, por empezar a contar tu historia a toda mi audiencia. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Rogelio, gracias a ti por la oportunidad de contarte quién soy, qué es lo que estoy haciendo, qué es el Espagueros y qué es lo que hago ahora actualmente en Barcelona. ¿Quién es Javier? Javier Sotomayor. Bueno, más que quién soy, quién estoy siendo ahora, porque tiene que ver un poco cómo concebimos la masculinidad, por ejemplo. Concebimos la masculinidad de distintas formas y siempre en mis charlas digo, más que quién soy, que es ser hombre, es quién estoy siendo. ¿Por qué? Porque podemos ir variando. Podemos ir variando con nuestra energía masculina y femenina. Y yo en este caso, ahora quién estoy siendo, por decirlo así, Javier Sotomayor, bueno, soy máster en terapia sexual y de pareja, estudiante de psicología, he tenido varios oficios y profesiones, terminé recién de trabajar en una ONG que hacía pruebas de VIH, sífilis, ITS aquí en Barcelona, un centro de cribaje de ITS. Entonces, durante 5 años he estado en la salud sexual en este centro comunitario. Sigo en el área, pero ahora estoy con Color Sitges Link, que es una ONG de la zona del Garraf, en Cataluña. Entonces, estoy haciendo el mismo trabajo, pero lo estoy haciendo allá, dedicado a la gente que habita en la zona del Garraf. ¿Qué más? Actualmente yo nací en Chile hace 42 años ya. Tuve un restaurante, mi primera carrera fue ser contable. Pero en el último año, cuando me vine aquí a Barcelona, este trabajo que tenía de salud sexual, que eran solamente de VIH o de ir a buscar la PrEP, mucha gente comenzó a contarme cosas privadas, cosas personales, con respecto a su sexualidad. Entonces, la pregunta era, ¿por qué me las hacen a mí? Y claro, luego también le he preguntado directamente, ¿pero por qué me preguntas esto? Me decía, no sé, porque tú me das confianza, eres empático. Y dije, buah, esto hay que trabajarlo entonces. Y ahí fue cuando me dediqué, estudié el máster de terapia sexual, aprendí un poco de cómo va la sexualidad humana y a partir de mis propias experiencias, desde ser una persona que vive con VIH, de haber tenido mucha homofobia interiorizada y del solo hecho que me llamaran ella o me pusieran un artículo femenino, me paralizaba, se me apretaba el culo, por decirlo así, porque no, yo soy hombre, decía. Claro, pero esto no tiene que ver con ser hombre, no tiene que ver con ser activo o ser pasivo, no tiene que ver con cómo quiero yo vivir mi sexualidad, que son todas las cosas que están relacionadas. Y es lo que ahora trabajo, en ayudar un poco, más que ayudar, que en realidad es un término incorrecto que a veces usamos, sino que es acompañar. Lo que hacemos personas como yo, que somos terapeutas, acompañamos a las personas en que viven estos procesos de integrar su orientación sexoafectiva y principalmente vivir la sexualidad de forma normal y natural, que es lo que es, algo normal y natural. ¿Por qué crees que muchas personas no viven su sexualidad con normalidad o al natural? Por una institución que dominó el mundo durante muchos años, que es la Iglesia. La Iglesia, la cultura judeocristiana, marcó el modelo clerical, marcó en el mundo la forma como debía de vivirse y cómo debía de vivir y experimentar, por ejemplo, la sexualidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad se estableció, según la Iglesia, que era solo para efectos reproductivos. Entonces, en ese escenario tenemos a los únicos que tienen sexo para reproducirse, que son los Opus Dei. El resto de la población, cuando tiene sexo, siempre evita la reproducción. O sea, se utilizan los métodos, ya sea el preservativo, las pastillas anticonceptivas, la T, diferentes métodos, porque la gente cuando tiene sexo evita tener hijos. ¿Y qué pasa con la sexualidad bajo el modelo biopsicosocial? El modelo biopsicosocial dice que desde un punto de vista biológico, la sexualidad es para efecto reproductivo.
Pero luego tenemos dos interesantes y lo más importante a mi juicio, que son la parte psicológica y la parte social. Con respecto a la parte psicológica, la sexualidad es para experimentar el placer y expresar las emociones. Y en la parte social es un acto de comunicación. Entonces invertimos el orden de las prioridades y ponemos como última prioridad la reproducción. Nos damos cuenta que la sexualidad es una herramienta de placer y comunicación. Es esto. Entonces podemos decir que tú estás normalizando la sexualidad de las personas. Tal cual, la estoy normalizando. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo tenemos muchos puntos de placer. Y durante años la cultura esta nos prohibió tener puntos de placer. Si ya a las mujeres heterosexuales se les prohibía, al hombre se le permite. ¿Por qué? Porque es la estructura del patriarcado, del capitalismo dominado por la Iglesia Católica que hace todo esto. O más que católica, es la Iglesia en general, porque la cultura judeocristiana es la que implanta esto. Pero la sexualidad como algo normal y natural está relacionada que en nuestro cuerpo, por ejemplo, en nuestro recto, dentro del recto, hay más de 10.000, 20.000 terminaciones nerviosas, un poquito menos que en la vagina. En el glande hay 10.000, en la cabeza del glande. Entonces, y así, dentro del cuerpo, dentro fuera, tenemos muchas terminaciones nerviosas y que son para el placer. Bueno, señores, hay que normalizar la sexualidad y también por eso creaste el Espayeros, que es para donde haces no retiros, haces talleres. Sí, círculos de hombres. ¿Qué es el Espayeros? El Espayeros es un centro terapéutico que tengo aquí en Barcelona, está en la calle Rocafort, estamos cerca del metro Rocafort, en pleno centro de Barcelona. Tenemos círculos de hombre, esto es, históricamente siempre las generaciones traspasaban información de los ancestros a la población más joven en círculos de hombre. Entonces, en esto lo que hago yo es hablar un poco de derribar estas barreras, de estas creencias limitantes que tenemos con respecto a la sexualidad primero, segundo a lo que significa nuestra masculinidad y qué es lo que entendemos como masculinidad, tercero y lo más importante es derribar la homofobia interiorizada. Una cosa, el Espayeros es un espacio para el público LGTBI, que somos los que tenemos una ansiedad minoritaria, o esto es de la minoría, producto de que cuando éramos pequeños principalmente sufrimos mucho bullying, acoso, violencia, maltrato, por tener esta orientación sexoafectiva diferente a lo que establecía la cultura en general, que ya es homófoba. Entonces nos dijeron y nos internalizaron y dentro nuestro quedó la homofobia muy arraigada y eso es lo que tenemos que ir quitando, de construirnos para poder vivir la sexualidad. ¿Crees que es difícil que alguien que se logre quitar o logre ir rompiendo esas barreras sobre la homofobia interiorizada? Bueno, es ir ¿O depende también de la voluntad de la persona? Sí, más que todo ir deconstruyéndose, porque son esas creencias limitantes tan simples como cuando de pequeño oíamos frases desde que los hombres no lloran, no juegues con niñas, no gesticules, no muevas las muñecas, ¿por qué te vistes así? Cosas así, hasta la ofensa más grande, maricón el último, ¿qué más? Recuerdo, yo hago dinámicas, hago muchos talleres sobre sexualidad. En el caso de la homofobia, recuerdo un taller, un chico decía, todas sus frases, lo hago recordar frases de la infancia y que conecten con esto. Y un chico decía que muchas de las frases que tenían estaban relacionadas con el culo. Hasta que incluso que su padre le dijo un día si me entero que eres maricón, te voy a meter un hierro por el culo. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto quedó dentro de él y en plena sesión luego se quiebra y me dice, aquí está mi explicación. ¿Por qué no puedo ser pasivo? No puedo disfrutar. Aquí está el bloqueo. Todo tiene que ver con esto. Y son cosas así, son frases que tenemos que mirar a nuestro interior, de construir, ¿no? Y luego empezar a soltar. Bueno, yo creo que también es parte de cada persona estar consciente. Yo también reconozco que de pequeño no sufrí bullying como tal, pero sí sufría malas miradas, no te sientes así, no dobles las piernas así. Y ahora ya como adulto estoy viendo
que sí, que hay como una cierta homofobia, que es lo que estoy trabajando también ahora. Y por eso también invito a todas las personas que nos están escuchando, independientemente de su sexualidad, conózcanse y ábranse a saber que, por qué tienen este tipo de comportamiento o por qué le afecta algún tipo de comportamiento. Porque qué mejor forma de amarse uno mismo que conociéndose. Sí, esto mismo que dices, por ejemplo, yo me crié con mi abuela, mi madre tenía que trabajar, un padre ausente, una madre ausente porque tenía que currar, y me crié con mi abuela. Y mi abuela, a la antigua y con esta cultura que aplican la presunción de heterosexualidad, o sea, a ti no a nadie nos preguntan, Sí. sino que asumen que eres heterosexual y ellos en su registro te cuentan como heterosexual. Entonces, en esta presunción de heterosexualidad, que yo creo que mi abuela sabía que yo era maricón de pequeño, pero ¿qué hacía? Indirectamente esta psicología inversa de cuando seas grande, cuando tengas mujer, cuando te cases, cuando tengas novia, cuando tengas hijos, como inculcándome este modelo heteronormativo que yo debía cumplir. Entonces, cuando salgo del armario, mi dolor más grande era porque no iba a poder cumplir ese modelo heteronormativo. Que al final me lo metió en la cabeza mi abuela y era el sueño de ella, no era el mío. Nadie me preguntó de pequeño qué es lo que yo quería, ¿sabes? Entonces, hay una cosa, a partir de esto, a veces también se da el silencio. Si bien, como dices tú, quizás tú no sufriste ningún bullying, ninguna violencia, nada, pero a veces también está el silencio. De estos temas no se ¿Qué habla. es peor? Así es, porque tenemos esos escenarios, lo típico, recuerdo el caso de un chico que contaba que la madre hasta de mayor no asumía la homosexualidad de su hijo casi diciéndole, y ella en su negación, decía, bueno, tu compañero de piso, y era su pareja. Cosas así, desde el silencio de evitar confrontar, de evitar hablar de temas, eh, eso. Javier, aprovechando que hoy es 1 de diciembre, que es el Día Mundial contra la lucha contra el VIH, para hacer un poco de concientización, ¿qué es para ti, o cuando digo la palabra VIH, qué te viene a la mente? Antes lo veía como, oh, el día era como, cuando iba a mi control de VIH era como, oh, era qué día más potente y por qué, y muchas preguntas no desde la culpa, sino que de esta carga negativa que ahora me lo nombras VIH y hablo, y en sí es como una enfermedad crónica, es como una diabetes. Incluso ayer recuerdo que me tocó hacer una prueba de VIH a una chica que quería hacerla porque su novio, se enteró que su novio le metía los cuernos, y ya le explicaba yo, es que hay hay enfermedades crónicas que debe llevar muchos más controles, como la diabetes, por ejemplo. ¿Por qué? Que es controlar el azúcar o tener que, los insulinos dependientes que tienen que pincharse, ¿no? En el caso de la diabetes en el caso del VIH es tomar una medicación, hacer controles cada 6 meses y ya está, ya está. Entonces, hoy en día consideras que todo es un tabú o lo que lleva la enfermedad o que aún la gente se quedó o en el tiempo atrás como que cuando estaba muy estigmatizada. Así es, Porque creo que ahora, actualmente, tú porque eres muy abierto con que padeces, no, porque no es padecer que tienes el virus, vivo con que vives con VIH, el virus, sí. no pasa nada, pero hay muchísima gente, y lo veo en mi entorno, que le tienen una fobia y un miedo al VIH. Sí, ¿Por qué crees que es esa fobia o ese miedo? a ver, esto parte de... tenemos que pensar, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, que va Sí, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. o en los países latinoamericanos, que va un poco más desfasado, los tratamientos, o que quizás no tienen una seguridad social como la que tenemos en España, en donde la salud está garantizada para todas las personas. En Latinoamérica pensar que aplica mucho el modelo privado. Entonces, que aún la gente les cuesta entender que el modelo social y una economía social solidaria sería la mejor opción, pero aún están aquí con el modelo imperialista de capitalismo predomina en Latinoamérica. Entonces, en este punto también, ¿qué pasa? Que en el caso del VIH sigue siendo una enfermedad, un diagnóstico, una enfermedad estigmatizante. Existe mucha xerofobia.
La xerofobia está dentro del colectivo, dentro de la comunidad LGTBI. ¿Por qué? Porque también no tenemos referentes. No tenemos referentes de personas que lo hayan comunicado, que lo hayan dicho y que se haya normalizado y que esto existe. Pero esta xerofobia, ¿de dónde viene? Esto viene, ¿por qué? Porque todas las enfermedades contraídas por vía sexual están estigmatizadas. Y están estigmatizadas volviendo a lo mismo. Porque tener sexo es malo. Porque dijeron que tener sexo es malo. Entonces, si además de tener sexo, que es malo, te pasa algo, pues es algo que te mereces. Así fue el mensaje. Estuve en México hace poco, en el pasado octubre, y en plena catedral entro y me encuentro un papel, un flyer que hablaba sobre el VIH y hablaba de cómo era el castigo de Dios cuando uno va contra la naturaleza. Entonces le hice una foto y dije, esto hay que denunciarlo. Es que no puede ser que estamos en los tiempos en que estamos, aún siga existiendo eso. Entonces, claro, ahí es cuando ves qué público tenemos. Entonces, Latinoamérica está marcada por México, un país machista, y en donde el poder de la iglesia es súper importante. Entonces, hasta que ese poder no lo pierdan, obviamente que van a seguir existiendo estos estigmas, por ejemplo, con respecto al VIH. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Te digo, en general, es una enfermedad que hay un avance, hay que utilizar la ciencia de buena manera con respecto a los nuevos tratamientos. Yo probé un tratamiento inyectable, por ejemplo. Lo ideal es que lleguemos a... Sí, eso es lo que te quería preguntar, disculpa que te interrumpa. Sí. Para la persona que no tiene VIH, está la PrEP y la PEP, pero no sé muy bien, si lo puedes explicar también un poco, cuál es el tipo de tratamiento, porque creo que en Latinoamérica no ha llegado. Y para la persona que tiene VIH, ha avanzado muchísimo la ciencia con los nuevos tratamientos. Me estás comentando el inyectable, pero ¿qué otro tratamiento hay? Eso, y antes de estos tratamientos, lo más importante y lo que hace cambiar un poco el giro con respecto a cómo vemos el VIH. Primero que todo, se hizo un estudio, el estudio Partner, creo que fue el año 2018, más de 1.200 parejas, 0 diferentes. Una era positiva y la otra era negativa. Entonces, no usaba preservativos. Y de acuerdo a este estudio, se pudo determinar y detectar y validar que las personas que vivimos con VIH y que somos indetectables de carga viral, no transmitimos el virus. Que esto nos ayuda un montón a contribuir a esta xerofobia y primero a que las personas con VIH podemos tener una vida normal, tranquila y que no vamos a infectar a nadie porque no tenemos al no usar preservativo. Que el uso del preservativo también es un tema, es una decisión personal de cada persona. No debe ser impuesto por ningún estado ni por ninguna institución, sino que debe ser una decisión personal que cada persona, así como el sexo es la base del sexo, es el consentimiento, también tiene que ver con esto, son decisiones personales. Con respecto a prevención, actualmente, ¿qué tenemos? Existe la PrEP. La PrEP que se toma antes de tener sexo. ¿Esto qué es? Esto es la misma medicación. La medicación de VIH actualmente que tomamos las personas está compuesta por 3 retrovirales. La PrEP es la combinación de 2 retrovirales. Estos 2 retrovirales, si lo tomas antes de tener sexo, bajo una pauta, hay una pauta que es diariamente, a tomarlo diario, o una pauta que es a demanda, solamente al momento de tener sexo. Entonces, si lo tomas antes, puedes tener sexo con o sin preservativo y no vas a contraer el virus. Eso es súper importante entenderlo. Entonces, en la pauta diaria es tomar una pastilla cada día. Y en la pauta a demanda se toman 2 pastillas 2 horas antes de tener sexo y luego hay que hacer una toma a las 24 horas y otra a las 48. ¿Qué pasa si vuelvo a tener sexo entre medio de estas tomas? Agrego una toma más, así. Siempre hay que ir agregando la toma de 24 y de 48 horas. ¿Pero entonces esta medicación es con la seguridad social o también se puede conseguir de forma privada? Esto actualmente en España se aprobó el uso de la PrEP, pero con
dispensación de la seguridad social. Actualmente en Barcelona las listas de espera son más de un año. ¿Se puede conseguir la medicación fuera? Sí, en farmacias online se podrían conseguir, es mucho más cara, pero se puede conseguir. ¿Por qué se entrega con la seguridad social, bajo la seguridad social? Porque es importante también hacer controles. Primero, hacer control de que antes de tomarte la PrEP estás seguro que eres negativo de VIH. ¿Por qué? Porque si son dos retrovirales que tú ya tienes VIH, podría luego haber interferencia en el tratamiento que puedas tener con respecto al que te tocaría por VIH. Eso es una cosa. Y otro, porque también es importante hacer un control de las ITS. Se habla mucho que hubo un reportaje hace un tiempo de que con el aumento de la PrEP, con el uso de la PrEP aumentaron las ITS. Más que aumentar las ITS, antes no había un registro tan preciso con respecto a la ITS y por eso que las ITS han aumentado. Han aumentado porque ahora se lleva un mayor control y porque también hay que pensar que antiguamente personas se hacían control de clamidia, de gonorrea, una vez al año o cada 6 meses. Ahora la gente que está en PrEP se hace controles cada 3 meses. Entonces hemos aumentado de un control anual a un control 4 veces al año. Entonces hay mayor probabilidad de detectarla porque hay más controles. Ese es un método, la PrEP. Luego está la PEP. ¿Qué es la PEP? Que es la posexposición. Esto es el mismo tratamiento que tomamos las personas con VIH, que son los test retrovirales, pero hay que tomarlo en un tiempo de reacción de antes de 72 horas de la exposición. En un máximo de 72 horas de la exposición. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Es como un símil de la pastilla del día después para evitar embarazo, pero es si tú tienes sexo sin preservativo, por ejemplo, y no conoces el seroestado de la persona, o si la otra persona se ha roto el condón, por ejemplo, puedes ir al hospital, esto en Cataluña y en España, vas al hospital directamente por urgencia y antes de las 72 horas te dan el tratamiento, que son un bote de 30 días, es tomar durante 30 días para evitar contraer el VIH. Este tratamiento también actúa como PrEP, porque está teniendo los dos otros retrovirales durante este tiempo. Qué bueno. Eso es lo que existe actualmente. Y con respecto al nuevo tratamiento, existe el tratamiento inyectable, el cabotegravir con la rilpivirina, que son una combinación de dos retrovirales que al inyectarlo evitas la toma oral, la toma diaria. Yo me sometí a un ensayo, pero lamentablemente yo soy resistente a uno de estos retrovirales, así que tuve que cambiar. Igualmente me vino muy bien porque también me recordó, me hizo recuerdo de cuando el médico me da el diagnóstico VIH, me dice, ahora tendrás que tomar medicación para toda la vida. ¿Te facilita? Sí, facilita un inyectable. ¿Por qué? Porque te tienes que ir al hospital a inyectar cada 2 meses. Igualmente, la idea es que esto avance y en algún momento lleguemos que el tratamiento lo recibas cada 6 meses y en un futuro quizás una vez al año. Y ya está. Tienes tu retrovirales en el cuerpo, el virus está controlado, no se multiplica y eres indetectable, tampoco transmites el virus. Javier, también te quiero preguntar, antes de que se nos vaya el tiempo y se me vaya la pregunta, del tema del chemsex, que sé que estás muy relacionado con esto, estás haciendo talleres, conferencias y también charlas sobre este tema. Oriéntanos un poco y explícanos qué es el chemsex para las personas que te están escuchando que no saben absolutamente nada de este término. Claro, el chemsex es, la palabra dice chem y sex, es química y sexo. O sea que pensemos que el sexo, ¿cuánto nivel de placer nos da? En términos basales nos da un 100% de dopamina. Pero la química también nos genera dopamina externa y es mucho más que el 100. Así que esto es una bomba de placer, el chemsex. ¿Cuál es el tema? ¿Se puede tener chemsex sin tener consumo problemático? Sí, se puede tener. Es difícil, pero se puede tener. ¿De dónde viene esto y por qué se generan los problemas con respecto a chemsex? Vuelvo un poco al tema de lo mismo, de cuando éramos pequeños sufrimos violencia, maltrato, abuso, bullying, en cualquiera de estas formas y la comunidad, los que no somos del colectivo, hemos sufrido esta ansiedad minoritaria.
esto es de la minoría. ¿Qué quiere decir? Que estamos siempre en constante alerta de que nos puedan hacer daño, de sufrir estos ataques. ¿Y qué produce esto? Que esta ansiedad la tenemos que, en algún momento la necesitamos controlar esa ansiedad. Entonces, muchas veces, alguna de los temas por qué personas consumen sustancias para tener relaciones es por esto, este tema de esta ansiedad que hay que controlar por inhibición social. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es muy tímida y necesita desinhibirse, o por soledad, que a veces pasa mucha población migrante que viene a ciudades como Cataluña o Madrid o Berlín, Londres. El chemsex se da en ciudades grandes, ¿eh? Y el alcohol no es chemsex. Alcohol no es chemsex, ¿eh? Chemsex, marihuana con sexo no es chemsex. Cocaína y sexo no es chemsex. Chemsex vendría siendo con las nuevas drogas, las drogas de diseño, por decirlo así, donde está el GHB, que es el llamado éxtasis líquido, está la mefedrona, que es una catinona, la metanfetamina, que es el cristal met o latina, serían las principales sustancias. También hay otras sustancias relacionadas, que está el popper, está el uso de vasodilatadores como el Viagra, Viagra o Cialis, está también la ketamina, son estas sustancias las que se utilizan. TUCB, que es la mezcla de sustancias. Estas son las sustancias que se utilizan para... Igualmente, toda esta información que me estás dando también la podemos conseguir en tu Instagram, en tu página web. Si puedes decirnos cuál es tu Instagram para que las personas vayan y te consulten, tu web. Así es, sí. Dando toda esta información. Sí. Y para cerrar un poco el tema del chemsex, es importante que, primero, ese es el uso de sexo con sustancias. Pero, ¿qué pasa? Que genera un enganche. Y genera un enganche... O una adicción. Y una adicción, sí, una adicción. Todos los seres humanos somos adictos a sustancias o a comportamientos. Tenemos conductas adictivas o sustancias que podemos consumir. Todos lo somos. Entonces, ¿qué pasa? Que si no hemos hecho un trabajo personal, interior, buscar en nuestro interior nuestra herida, qué es lo que nos incomoda, en qué no estamos bien, si hay temas de autoestima, soledad, inhibición... cosas así, obviamente que vamos a tener una dependencia con respecto a la sustancia. Y eso nos va a llevar a que no podamos vivirla desde una parte lúdica, sino desde la dependencia. Todo lo explico en mi página de Instagram, que es Sotomayor Sexólogo BCN, o mi página web, que es javiersotomayor.org, o la página del Espayeros, que es espayeros.com. Ahí está todo. Y para entrar a un tema personal, ¿qué significa para ti la palabra éxito? Bueno, éxito va y viene. Va y viene, ¿por qué? Porque a mí me ha ido bien y me ha ido mal. Lo único que puedo decir con respecto a eso es que cuando he estado arriba, que me ha ido muy bien, tuve un restaurante en su momento, ahora estoy recién comenzando con esto, darle un poco más de caña. Lo que cuando estás arriba hay que entender muy claro que en algún momento vas a bajar. Entonces, en ese momento es la gratitud, lo que hay que tener siempre presente. Hay que dar las gracias por lo que tienes. Y luego, cuando te toque estar abajo, son momentos que son transitorios, que van a pasar y que llegará nuevamente a la parte de arriba. Por eso es que el éxito no lo veo como tal, sino que lo veo como una rueda de gratitud cuando estés arriba y cuando estés abajo, esperanza, que el panorama va a cambiar. Y si por alguna circunstancia de la vida Dios o lo que tú creas te dice, Javier, puedes hablar con tu Javier de 5 años, ¿qué le dirías a ese Javier pequeñito? ¿Qué le diría? Le diría, pues, que vas bien, que no pare de reír y que sigas riendo, que no quiera ser adulto tan pronto. Porque a mí me pasó que ese niño quería ser adulto. Entonces, a los 40, 41, descubrí esta otra faceta. Volver a ser ese niño de 5 años que había dejado de serlo, por apurar los procesos. Y este es el consejo para mí, para mi Javier, que me reconcilié con mi infancia hace muy poco, porque también estuve en Chile este año.
Y el consejo es para todo el mundo, es no apuremos los procesos. Conocemos a alguien y nos queremos ya enrollar, nos queremos ya que sea novio. Somos novio, queremos ya ir a vivirnos juntos. No sé, es como que estamos apurando los procesos. No tenemos ninguna prisa en nada. Pues ese es un poco el consejo con respecto al sexo, vivir, disfrutar la sexualidad de forma normal y natural, buscar esos puntos de placer que aún no hemos encontrado. El porno no es una realidad, es una ficción y no hay que desarrollar esa imagen que vimos, sino que al contrario, le tenemos que dar la vuelta. Igualmente dejaré en la descripción todos los enlaces para el Instagram de Javier, su página web, también la página web del Eros Españeros.com. Mira, se me va. Y bueno, Gabriel, Javier, estamos llegando al final del programa o de este episodio. Te agradezco enormemente por darme este tiempo, este espacio, por de una u otra forma tener tanta valentía, porque muy pocas personas, como lo comentabas antes, no es un atrevimiento, sino que hablan desde su verdad, hablan desde sus vivencias, y eso es bonito porque también muchas personas se nutren de eso y también cogen la fuerza necesaria para vivir ellos también su propia vida. Así que te cedo el micrófono para que des un mensaje final a mi audiencia y para también nuevamente hacerte agradecimiento por este tiempo y este espacio. Gracias por la invitación y lo que quiero transmitir. En mi charla siempre hablo de sexo, de vivir la sexualidad, y lo que quiero transmitir es eso, de hablemos, tengamos más sexo oral, que eso fue lo que me enseñó mi profesora, de tengamos más sexo oral, hablar de sexo. Hablemos de sexo con nuestras parejas sexuales, con nuestras parejas afectivas, con nuestra gente de alrededor, hablemos, pero no lo hablemos desde el ego. No lo hablemos de a quién me follé, del tamaño de la polla, del culo que me comí, no. No lo hablemos desde esa perspectiva, sino que lo hablemos de lo vulnerables que somos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos vulnerables, todos queremos que nos quieran, y es la vulnerabilidad lo que hace que en una relación de pareja se consolide cuando dos seres se muestran vulnerables uno ante el otro y se aceptan en esa vulnerabilidad. Ese es el amor. Y eso es lo que hace que una pareja se pueda consolidar y que luego pueda abrir la relación, que pueda a nivel sexual experimentar más, pero siempre desde la vulnerabilidad y entendiendo que todos somos frágiles, somos vulnerables, que no tenemos ninguna lucha que ganar con nadie, que no somos guerreros, que pasamos situaciones adversas en la vida, pero a partir de esas situaciones adversas aprendemos. Y aprendemos y crecemos. ¿Por qué? Porque las preguntas y respuestas que uno tiene que hacer siempre están en nuestro interior. Ahí está todo. Salimos a buscar fuera un montón de cosas para aprender y descubrir, pero en realidad está todo en nuestro interior. Seamos más autocompasivos con nosotros mismos, no nos lastimemos, no nos culpemos, sino que al contrario. Es eso. Vale, muchas gracias Javier y muchas gracias a ustedes por estar allí. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Recuerda suscribirte al podcast de Rogelio Rojas en YouTube, Spotify, Amazon Music, iVoox y Google Podcast. Y si crees que tu historia merece ser contada o conoces la de alguien que valga la pena escuchar, déjamelo saber en los comentarios y quien quita que mi próximo invitado seas tú. Hasta luego, nos vemos en el próximo episodio.